Hace algunos meses estaba platicando con una licenciada respecto a un asunto de trabajo y de repente durante la plática esta licenciada voltea a ver hacia abajo y me dice: me encantan tus zapatos, y me pregunta: ¿son Prada? Esta muchacha no solamente fue capaz de notar los zapatos en sí mismos, sino que también tuvo curiosidad respecto a la marca de los mismos. Lo que nos genera la siguiente pregunta: ¿por qué las mujeres están obsesionadas con los zapatos de hombre? Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Si alguna vez has visto videos en YouTube o artículos de moda en internet, notarás que en todos estos videos y artículos los zapatos son el principal accesorio en esta lista. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué es lo que tienen los zapatos que llama tanto la atención a la mayoría de las chicas? En todos estos artículos, videos y demás contenido relacionado respecto al tema de moda y respecto al tema de los zapatos, en la gran mayoría de ellos platican de que los zapatos tienen varias características muy peculiares que reflejan mucho respecto de la persona que las usa. Por ejemplo, en algunos de esos artículos se dice que se puede conocer mucho respecto de la personalidad de un hombre por observar el tipo de zapatos que utiliza. Yo aquí en lo personal siento que esto puede ser parcialmente verdad. ¿Por qué parcialmente? Por ejemplo, bueno, a mí me encantan los zapatos de vestir estilo Oxford y pues como normalmente me envuelvo en labores normalmente de oficina, pues eso me permite utilizar esos Oxford. Sin embargo, hay personas que también disfrutan y les gusta utilizar y vestir este tipo de zapato de Oxford, pero por la naturaleza de su trabajo no le permite usar y disfrutar estos Oxford, como por ejemplo médicos. Vamos a poner un ejemplo: un médico internista que está haciendo una guardia en un hospital. Un médico pues necesita hacer largas jornadas en la noche, por lo tanto no puede utilizar un zapato de vestir. Normalmente utiliza este tipo de tenis blanco que es cómodo para poder soportar esas jornadas de trabajo. Puede ser que este doctor le encante utilizar zapatos de vestir, pero por la naturaleza de su trabajo no lo puede usar y disfrutar. Por eso es que siento que hay un poquito de discrepancia respecto a la personalidad solamente por el zapato. Sin embargo, pues esto es lo que mencionan las revistas de las chicas. También hay artículos donde mencionan que se puede conocer mucho sobre el estatus de un hombre por medio de su calzado. Aquí, de la misma manera que el punto anterior, considero que esto es parcialmente correcto. De la misma manera que te comentaba del ejemplo anterior, que hay personas que se desenvuelven en el mundo que laboran en ambientes de oficina, y si estas personas pues les gusta tener zapatos de muy buenas marcas, llámese Gucci, Prada, Louis Vuitton, etcétera, su ambiente laboral les permite utilizar este tipo de marcas. Pero hay personas que igual disfrutan este tipo de marcas, pero volvemos al mismo ejemplo: por la naturaleza de su trabajo no se los permite. En el ejemplo anterior te había platicado de un médico internista. Otro tipo de ejemplo puede ser alguna persona que trabaje con fluidos. Vamos a poner un ejemplo: alguna persona que sea propietaria de algún taller mecánico. Esta persona, pues propietario de un taller mecánico, pues puede tener un buen nivel de ingresos, pero debido a la naturaleza de su trabajo, que trabaja mucho con fluidos, no se puede dar el lujo de utilizar este tipo de zapato Gucci, Prada en su trabajo, porque pues corre el riesgo de arruinar estos zapatos con los fluidos con los cuales está trabajando. Por lo cual, por la naturaleza de su trabajo, pues quizás esta persona necesite utilizar algún tipo de bota de goma o algún tipo de zapato no tan caro, que sea el zapato de uso rudo para su trabajo, pero que utilice este tipo de zapato que no sea de alta gama. Eso no significa que esta persona pues no goce de un buen nivel económico. No coincido con esta idea de que el zapato sea un factor actualmente para determinar el estatus de una persona. Otro punto que hablan estos artículos es respecto de la higiene. En estos artículos mencionan que la manera en la cual se presentan, la manera en la cual están los zapatos, habla
mucho respecto del cuidado personal de una persona. Esto es lo que mencionan estos artículos de chicas, de lo cual, de la misma manera que los anteriores, puede ser parcialmente verdad. Si eres una persona, por ejemplo, abogado, contador, alguna persona que se encuentre de la misma manera en un ambiente de oficina, pues es una buena idea pues tener unos zapatos siempre limpios y presentables. Pues en este tipo de oficios pues sí influye mucho la imagen, la percepción de los demás tengan hacia ti, sí influye mucho en el nivel de confianza que puedan tener respecto a lo que tú ofreces o a tu profesionalismo. Pero vamos a poner de ejemplo algún otro tipo de labor en la cual pues normalmente te encuentras en exteriores. Vamos a poner un ejemplo, un arquitecto o un ingeniero que se encuentran mucho en el ramo de la construcción, que se encuentran mucho en exteriores. En este tipo de lugares pues están expuestos al polvo, están expuestos a la suciedad. Es un tipo de ambiente en el cual, si bien puede ser que este arquitecto o este ingeniero disfruta y le gusta utilizar zapatos de buena calidad, pero pues no se puede dar el lujo de tener los zapatos siempre limpios, pues debido a la naturaleza de su oficio, que está expuesto a los elementos del ambiente, expuesto a polvo. No se puede dar el lujo de mantener los zapatos siempre limpios. Por eso es que siento que discrepo un poco con la idea respecto que un zapato limpio equivale a una buena higiene. Todos estos puntos que te he comentado, reitero, es respecto de los puntos que mencionan los artículos de moda, en que son originarios, que están enfocados para chicas. Esto es lo que dicen, esto es lo que hablan respecto de los zapatos de caballero. Sin embargo, la verdadera razón por la cual las chicas se fijan o se obsesionan por los zapatos de caballero no son todos los puntos anteriores. La verdadera razón es una razón interesante, es un motivo científico, y el motivo es el siguiente. El motivo por el cual la mayoría de las chicas se obsesionan por los zapatos de caballero viene parte de un concepto científico llamado el fenómeno Baader-Meinhof, o también conocido como ilusión de frecuencia. Este fenómeno de Baader-Meinhof es muy interesante y el fenómeno se describe de la siguiente manera. Este concepto describe que cuando una persona, ya sea hombre o mujer, siente amor y pasión por un artículo en específico, como en este ejemplo estamos mencionando respecto de los zapatos, cuando tenemos este amor y este afecto por algún artículo en específico, empezamos a notar ese mismo artículo en las demás personas. Y en consecuencia a ello, también podemos ser capaces de notar y de apreciar cuando otra persona también siente esa misma pasión o ese mismo afecto por ese tipo de artículo al cual nosotros tenemos esa pasión. Este tipo de fenómeno es lo que explica por qué la mayoría de las mujeres se fijan mucho en los zapatos de caballero. La gran mayoría de las mujeres por naturaleza aman y adoran los zapatos. Ellas adoran el tener pues zapatos de marca, zapatos de zapatos que combinen con sus vestidos. Ellas aman, por lo general, digo, no generalizo, pero la gran mayoría de las mujeres son muy fanáticas del mundo de la zapatería, bueno, zapatería de chicas. Por lo tanto, en consecuencia, el fenómeno Baader-Meinhof explica que debido a que ellas aman tanto el mundo de la zapatería, que cuando salen no solamente se fijan de los zapatos de las otras chicas, sino que también son capaces de fijarse de los zapatos de los caballeros. Por lo tanto, también tienen la capacidad de notar cuando algún caballero también tiene la pasión por este calzado. Este fenómeno se aplica de manera general a todo lo que sentimos pasión. Puede ser zapatos, relojes, motocicletas, automóviles o cualquier tipo de artículo por el cual tú sientes pasión. El fenómeno Baader-Meinhof explica que de manera consciente o inconsciente vas a estar observando ese mismo artículo en las demás personas. Y de hecho, este mismo fenómeno también aplica a los canales de YouTube. Poniendo de ejemplo este mismo canal de YouTube, bueno,
Tú, si ya eres uno de mis seguidores frecuentes, sabes que mi canal está enfocado respecto al mundo de la zapatería, y como tal el fenómeno Baader-Meinhof pues explica que como tú igual, yo soy un aficionado al mundo de la zapatería. Eso lo sabes gracias a mis videos en YouTube, y en el momento en que te des cuenta que mis videos aparecen y están relacionados al mundo de la zapatería, por el hecho de que tú también seas un aficionado a este mundo de la zapatería, el efecto Baader-Meinhof va a hacer que nos conectemos. Yo amo la zapatería, tú amas la zapatería, por lo tanto, en consecuencia a ello, como mi canal se relaciona al mundo de la zapatería, eso va a provocar que muy probablemente quieras seguirme y quieras ver todos los videos de mi canal relacionados a este mundo. El fenómeno Baader-Meinhof es algo sumamente interesante y forma parte de la naturaleza humana. Es un fenómeno bastante interesante. Y por cierto, hablando del mundo de la zapatería, si usas y disfrutas mucho tus zapatos, pero no estás seguro de cómo darles el correcto, adecuada limpieza y mantenimiento para que esos zapatos siempre se encuentren en buen estado, en ese caso te invito a que mires el video que te voy a compartir a continuación. Es un video en el cual te explico un breve video tutorial para que conozcas el procedimiento completo de limpieza de principio a fin. Te invito a que mires este video que aparece en esta parte de la pantalla.